La revolución científica del siglo XX. Como primer punto debemos definir qué significa revolución. Una revolución es un cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo dependiendo de la estructura del mismo. El siglo XX después de Cristo o siglo XX de la era común fue el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1901 y el 31 de diciembre del año 2000. Fue el 10º y último siglo del segundo milenio. El siglo XX se caracterizó por los avances en la tecnología, la medicina y en la ciencia en general, y el fin de la esclavitud en los llamados países subdesarrollados, la liberación de la mujer en la mayoría de los países occidentales, pero también por unas grandes crisis y despotismos humanos en forma de regímenes totalitarios que fueron causando guerras mundiales, el genocidio y el etnocidio, las políticas de exclusión social y en general el desempleo y la pobreza. Como consecuencia se profundizaron las desigualdades entre los países y una mayor brecha entre la riqueza que estos comprendían y las grandes diferencias en la calidad de vida de los habitantes de las distintas regiones del mundo. Como primer punto desarrollaremos la necesidad de la teoría científica. De todas las ciencias ha sido la física la que ha experimentado una transformación más profunda hasta el punto de adquirir una igualdad en el campo del conocimiento y proporcionar las figuras más importantes del siglo XX. Las investigaciones se orientaron hacia el conocimiento del espacio y del átomo, lo inmenso y lo minúsculo que parecen haber sido los dos polos de atención a los que los sabios pudieron acercarse gracias al proceso de los instrumentos de análisis, pero no fue la observación sino la construcción teórica el primer paso. A diferencia de la revolución científica del siglo XVII, con Galileo y Newton como figuras relevantes que postulaban una actitud empírica de observación de los fenómenos, lo del siglo XX se encuentra en la teoría formulada a partir de los postulados matemáticos y metafísicos. El punto de partida, la base que posteriormente permitiría la interpretación de los fenómenos, así sin estar precedida por una comprobación empírica. Se formuló una teoría de la relatividad. La física del siglo XX no construía su estructura sobre leyes, más bien sobre puntos semiológicos o teorías. Su posición es revolucionaria. La teoría de la relatividad de Einstein y la teoría de la cuántica de Planck constituyeron los dos capítulos fundamentales y al mismo tiempo el punto de partida de dos concepciones sobre la ciencia física. Durante la revolución científica surgieron dos teorías sobre la realidad física. Einstein, al continuar los estudios de Michelson y Morley sobre la luz, cuya velocidad se consideraba una constante del universo, llegó a concluir que el tiempo es una variable que depende de la velocidad del espectador, la cual fue la teoría de la relatividad en 1905. 10 años más tarde consiguió medir la relación entre masa y energía. De ahí se llegó a la conclusión que un cuerpo que irradia energía pierde masa, de donde se deduce que la masa puede convertirse en energía, y su equivalente es la cifra fabulosa obtenida al multiplicar su masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, la cual es la teoría de la relatividad general en 1915. Todas las futuras investigaciones sobre el átomo partieron de estas genialidades. Las formulaciones del joven científico alemán, que se trasladó posteriormente a los Estados Unidos y adquirió una nacionalidad norteamericana. Einstein demostró que el espacio es curvo y que la curvatura se intensifica en la proximidad de los cuerpos pesados, con lo que desmontó las concepciones newtonianas del espacio y justifica las geometrías no euclidianas, ya que en un espacio curvo las paralelas pueden unirse a todos los axiomas y postulados de Euclides, y todos los postulados de Euclides los van a sustituir pues por otros tras estos descubrimientos. Bueno, al fotografiar la curvatura de la luz de las estrellas abrió nuevos horizontes interpretados sobre la naturaleza de la luz y se encontró una prueba de la curvatura del espacio. Planck formuló en 1900 su teoría cuántica. De la misma manera que la materia es discontinua y está formada por una red de átomos, la energía irradia de forma discontinua en forma de cuando o corpúsculos de valor variable según la intensidad de la radiación. A tratar son las investigaciones sobre el átomo. La concepción clásica del átomo como una partícula indivisible ya ha sido rechazada por los físicos del siglo XIX. Desde finales del siglo hasta la actualidad, los avances en el reconocimiento de las partículas elementales han sido constantes. Thomson, Rutherford, Bohr y de Broglie consiguieron trazar mapas nuevos en la estructura atómica. Thomson descubrió los electrones y demostró así que el átomo no es la partícula última.
Con las investigaciones de los esposos de Curie sobre las radiaciones se inició otro camino que indagaba la energía contenida en el átomo. Rutherford diseñó un mapa del átomo en el que un núcleo cargado con electricidad positiva está rodeado con electrones con carga negativa. Esta imagen cobró movimiento en los estudios de danés de Niels Bohr, quien postuló que los electrones giran alrededor del núcleo como si se tratara de un sistema solar en miniatura. El número y disposición de los electrones explica las propiedades químicas de los cuerpos y la sucesión de los elementos, establecida a mediados de los siglos XIX por Mendeleev. Finalmente, de Broglie probó que las órbitas de los electrones no seguían una línea elíptica, sino ondulatoria, oscilante, y que las ondas y los corpúsculos eran aspectos de una misma realidad. Otra línea de investigación se centró en la desintegración del átomo y la energía que puede liberar Rutherford. Rompió un núcleo de nitrógeno en 1919, al bombardearlo con las partículas alfa mediante descargas eléctricas. Posteriormente se descubrieron nuevos elementos en el átomo. Los neutrones eran obtenidos por Shadid en 1932 al bombardear berilio con partículas alfa. Anderson, el electrón positivo o positrón, y Neddermeyer, el mesón, enlace de los protones positivos y los neutrones. En 1842, el austríaco Doppler anunció un principio fundamental de importancia en astronomía. La luz de las estrellas produce un desplazamiento del espectro hacia el violeta si ésta se acerca y hacia el rojo si ésta se aleja. Con él se pudo medir la velocidad de las estrellas. En 1912, Slipher obtuvo el espectro nebuloso de Andrómeda y los objetos más lejanos cuyas distancias habían sido medidas se encontraban a 6.000 millones de años luz. Pero entre las débiles imágenes captadas en Monte Palomar se sospechaba que podían encontrarse las correspondientes a galaxias que se situaban a 10.000 millones de años luz. Estas distancias introducen el factor del tiempo en cosmología, porque el mensaje luminoso que recibimos corresponde a imágenes de otra época, incluso anteriores de la existencia de la Tierra, a la que se asignan 4,5 millones de años, de manera tal que el universo puede ser la actualidad muy diferente a las imágenes que en ese momento captamos. La revolución científica es uno de los grandes acontecimientos que definen el mundo moderno. Comienza con la publicación de la obra de Copérnico y termina con la publicación de la obra de Newton, pasando por los aportes entre otros de Galileo y Kepler. Tal acontecimiento no solo conduce al mundo de los objetos, sino que se convierte para el espíritu en un medio para llevar a cabo su propio conocimiento, con el nacimiento de la filosofía moderna. Con ella se quiebra la imagen del mundo antiguo y medieval. El espacio y el tiempo se ensanchan hasta el infinito y la razón es el único que nos permite entrar en este ámbito, la que lo asegura, la que lo define y la que lo limita. En lo físico, no solamente en lo físico, sino también en lo legal. En la nueva imagen del universo confluyen tanto el espíritu por lo singular y lo concreto, sino también lo fáctico como el deseo de lo universal. En la nueva imagen del universo confluyen tanto el ímpetu de lo singular y lo concreto, como también lo fáctico como el deseo del universal. La observación sensible tiende a aliarse con la mediación exacta y de las dos surge la nueva teoría natural. El avance tecnológico y científico en el siglo de la revolución científica del siglo XX tiene como antecedente directo la primera revolución industrial dada en la segunda mitad del siglo XVIII y la segunda revolución industrial en la segunda mitad del siglo XIX. Debido a que muchas de las innovaciones científicas de nuestra época tienen su origen o son el resultado de un proceso de investigación continua que tiene como resultado los inventos tecnológicos que hay en la época contemporánea de ahora. Por otro lado, para el siglo XX, en lo que respecta al avance tecnológico y científico, se vio directamente afectado por
la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Debido a que estos escenarios propiciaron el aumento del desarrollo científico y tecnológico, debido a que necesitaban armas y otros implementos los países que estaban participando en este proceso. La revolución científica del siglo XX no solo ha llevado consigo cambios tecnológicos y científicos profundos, sino que a la vez tuvo un gran impacto en el pensamiento filosófico, epistemológico y social. Además que ha marcado una brecha enorme entre los países desarrollados y subdesarrollados. Esto muestra que va de la mano de la evolución del conocimiento con la evolución de la sociedad, aunque no siempre evolución signifique mejoría, debido a que se ha visto en muchas sociedades. El siglo XX es una auténtica edad de oro en lo que a la física se respecta. La lista de físicos geniales y la cantidad de inventos que ellos inventaron, valga la redundancia, es inacabable. Las primeras investigaciones que se dirigieron al estudio del átomo partían de considerarlo la estructura de toda materia, partícula indivisible. Eso lo sacaron debido a que átomo en griego significa esto. Pero posteriormente se comprobó que el átomo no era indivisible, sino que estaba formado por otras partículas subyacentes como lo eran los protones, los neutrones y los electrones. Otro punto a abordar también es la cibernética, pues en este campo de la electrónica, la física ha conseguido igualmente progresos revolucionarios aplicados a la transmisión de señales, como por ejemplo radio, televisión y satélites de comunicaciones. En la óptica, ahí existen unos ejemplos como pueden ser microscopios electrónicos, fotoelectricidad y el cine. El láser, haz de ondas luminosas de intensidad 1000 veces superior a la luz solar, es conseguido por medio de emisiones estimuladas por Feynman en 1960. Está llamado a ser de las maravillas del futuro y tiene aplicaciones ya en la medicina, como por ejemplo cirugía de la retina y tumores cancerosos. Bueno, en la industria y en la guerra también existen unos ejemplos como pueden ser proyectiles dirigidos y también como los aviones. Pero la aportación más importante que tiene la electrónica es la construcción de ordenadores, ya que estos permiten realizar operaciones uno de los aportes, pero la aportación más importante que se ha realizado es la creación del ordenador, ya que a través de esta se permite la realización de operaciones, ya sean matemáticas u otra cosa, en un tiempo mínimo y se ha convertido en auxiliares imprescindibles para la exploración del espacio. Son muy útiles para la estadística y la manipulación de toda clase de datos en las complejas organizaciones de la sociedad industrial. La primera calculadora electromecánica, construida por Howard Aiken, entró en servicio en 1944, que realizaba sus operaciones matemáticas mediante impulsos eléctricos, cuya información procedía de cintas perforadas, y cuyos resultados se obtenía también en perforaciones que finalmente se traducían en cifras. Luego, cálculos más rápidos y complicados se obtuvieron sustituyendo los relés por válvulas electrónicas. Así se construyó el primer calculador electrónico, llamado ENIAC. Mientras Lamarck necesitaba un tercio de segundo para hacer una suma de 23 cifras, la data file, construida en 1957, puede leer varios archivos, millones de signos en una milésima de segundo. El americano Norbert Wiener descubrió en 1948 la analogía entre el cerebro electrónico y el cerebro humano, y la similitud de los impulsos eléctricos que transmiten la información y las órdenes entre el sistema nervioso del ser humano y los circuitos eléctricos. Así nacieron máquinas eléctricas, robots que pueden funcionar según una lógica binaria, mientras la industria comienza a recorrer la investigación en este campo de la electricidad pensante. El fenómeno de la automatización de la
El fenómeno de la automatización, de la sustitución del trabajo humano por máquinas programables. El fenómeno de la automatización, de la sustitución del trabajo humano por máquinas programables mediante la posibilidad de la electrónica encierra profundas repercusiones sociales. Anuncia un mundo en el que el trabajo de los hombres puede descargarse en máquinas en un grado hasta hace poco tiempo insospechable. Por primera vez disponemos ahora de medios para establecer contacto con civilizaciones en planetas de otras estrellas. Es un hecho asombroso. En la medicina podemos hablar de revoluciones en plural. En primer lugar está el perfeccionamiento de los aparatos, de las técnicas como rayos X, como anestesia, han permitido exitosos y nuevos avances en la lucha contra la enfermedad. Por otra parte, la bioquímica ha puesto a disposición de los médicos sustancias que combaten las bacterias y las bacterias patógenas. La meningitis es combatida por ácidos. También tenemos la malaria, que ha sido vencida por la cloroquinina y la pludrina. Las vacunas también son para las enfermedades de antes, que eran llamadas terroríficas. Las sulfamidas y los antibióticos han sido quizás los aportes más importantes en este campo. Fleming descubrió la penicilina en el año 1928. Es uno de los grandes benefactores de la humanidad, pero quizás es el más fascinante capítulo de las ciencias médicas. Este lo escribió en el psicoanálisis, es el punto de partida para la medicina psicosomática. Las enfermedades provocadas por el virus y provocadas por las creencias de algunas sustancias